Soy buceador de rescate submarino. Descubrimos algo horrible en las profundidades. Quiero que imagines algo. Estás a 240 pies bajo el agua, flotando en la oscuridad junto a la entrada de una cueva profunda. Delante se encuentra un cartel, con grandes letras mayúsculas y una simple advertencia. Alto. Evita tu muerte, no vayas más allá. Aunque inquietante, eres una persona experimentada con una licencia como buzo avanzado en aguas abiertas, con varios viajes dentro de cuevas submarinas. Avanzas, listo para mapear regiones inexploradas, equipado solo con un tanque Trimix y una boquilla, que evitan que sufras una muerte desagradable. Procediendo dentro, te sorprende la abrumadora oscuridad. Enciendes tu linterna, lo que te da una buena vista de las aguas claras, pero también crea una extraña sensación de estar atrapado dentro de los estrechos pasajes. Se ha conectado un cable de línea junto a la entrada, que sirve como guía pasiva en la red que se encuentra ante ti. El plan es extenderlo más profundamente en la red de cuevas, pero si lo pierdes, no hay llamado de ayuda, ni vuelta atrás, ni esperanza. Quedarás atrapado, entrarás en pánico e inevitablemente te ahogarás. A pesar de esto, sigues moviéndote, más y más profundo en la oscuridad. Eventualmente, llegas al final del camino marcado, sin siquiera notar el ligero declive que conduce aún más hacia las profundidades del océano. Después de 30 minutos en la cueva, revisas tu manómetro residual, estimando el tiempo que te queda, antes de que salir a la superficie se convierta en una necesidad absoluta. Con tu tanque Trimix y una reserva, tienes poco más de 2 horas bajo el agua. Un tercio se reservó para el descenso a la cueva, que hasta el momento transcurrió sin incidentes, dejando un generoso margen de error. El segundo tercio se reserva para el viaje de ida, y el último tercio se guarda como reserva. Luego echas un vistazo a tu computadora de buceo, que te permite saber que la profundidad ha aumentado a casi 90 metros. Sorprendido, pero no preocupado, conectas otro punto de la línea, asegurando un fácil viaje de regreso a la superficie. Debajo de ti yace un suelo vacío carente de vida, solo tierra fina y arena arrastrada por la corriente. Pero mientras terminas de conectar la línea, tus herramientas resbalan y se hunden en la arena. Aunque todavía tienes el control, tu movimiento repentino aparta la tierra del suelo, provocando un repentino sedimento. Tu visión se nubla por la tierra, tu corazón comienza a acelerarse y tu frecuencia respiratoria se acelera. La adrenalina es la culpable, pero debes controlarla, no sea que el aire de tu tanque se agote prematuramente. Recurriendo a tu entrenamiento, sabes que solo necesitas encontrar la línea y regresar a aguas claras. Extiendes la mano, sabiendo que dejaste la línea justo encima de ti, pero no hay nada a lo que agarrarte. Aquella maniobra no hace más que profundizar tu pánico. Empujas hacia arriba, buscando frenéticamente tu único rescate. Pero con la red de cuevas mucho más compleja de lo previsto, terminas nadando más y más lejos de la salida, lejos de la única guía que tenías. Pasan los minutos, marcando con el manómetro, contando el oxígeno que queda en tu tanque. Pero por algún milagro, logras escapar de la nube de polvo. Finalmente, puedes ver, y por un momento, empiezas a calmarte. Eso es hasta que te das cuenta de que no tienes la menor idea de dónde estás. Miras hacia abajo y te das cuenta de que solo te queda un tercio de tu oxígeno, el último tercio que necesitabas para el ascenso. Al no estar cerca de la salida, sobrevivir se ha convertido en una imposibilidad estadística. Aunque técnicamente todavía estás vivo, tu muerte ha sido marcada como un punto fijo en la historia. Es solo cuestión de tiempo antes de que se te acabe el aire y te ahogues, frío y solo, en las profundidades del océano. Estas son las experiencias desgarradoras que alejan a muchos buceadores de los peligros de las aguas profundas. Y los pocos afortunados que sobreviven a un incidente de este tipo, seguramente jurarán no volver a poner un pie en el océano. Pero entre ellos, unos pocos reaccionan con la respuesta exactamente opuesta, ganando una nueva atracción por el concepto de buceo, necesitando demostrar su valía contra viento y marea.
Después de sobrevivir a uno de estos incidentes en cuevas años antes, mi alma estaba atada a las profundidades. En respuesta, comencé a practicar buceo de rescate, jurando sobre mi propia tumba, proteger a otros de sufrir el mismo destino horrible. Oye, amigo, el océano está por ahí. Señaló David mientras nos dirigíamos en dirección a Darwell Woods. Sí, bueno, solo soy un piloto. Hable con el líder del equipo si necesita más detalles. Respondió el hombre, apenas audible por encima del sonido del rotor del helicóptero zumbando sobre nosotros. Abajo había interminables campos verdes, con un denso bosque que comenzaba a aparecer en el horizonte. Un espectáculo para ser presenciado desde tal altura, pero a pesar de su belleza, añoraba las oscuras profundidades de las cuevas. David se volvió hacia el resto de nosotros, bajando la voz con molestia. ¿Habla en serio? Creo que nos vio abordar con el equipo de buceo. ¿Qué cree que estamos haciendo? También hay agua en el bosque, David. Si el niño se ha ahogado, depende de nosotros recuperar el cuerpo. Si el niño se ha ahogado, ya no es una emergencia. Intervino Andrés. Aunque insensible, el hombre tenía razón. Habíamos sido llevados como un equipo de respuesta de emergencia, escuchando la noticia de un niño que había desaparecido en el centro de Darwell, presumiblemente atrapado bajo el agua. Aunque los detalles eran escasos, yo también me preguntaba por qué nos dirigíamos al bosque. Era un área que conocía íntimamente, a través de muchas excursiones a lo largo de los años, por lo que sabía que el lugar no tenía grandes masas de agua, lagos, ni ríos. ¿Qué piensas, Alexander? Preguntó Maya, sacándome de mi profunda contemplación. Solo estoy tratando de averiguar dónde se supone que debemos bucear, y qué tan profundo podría ser el lugar como para que necesiten un equipo de buceo. No hay lagos en Darwell Woods, explicó Andrés con seguridad. Viví por estos lados toda mi vida, nunca he visto un maldito lago. Nos vamos a otro lado. Nos llamó la atención, porque aunque habíamos sido reclutados explícitamente para una inmersión de rescate en un área sin océano ni lagos, Andrés no parecía tan sorprendido. Oh, hombre de gran edad y gran sabiduría, por favor comparte con nosotros tus pepitas de información. Dejó escapar Maya con sarcasmo. Andrés, siendo el mismo de siempre, ni siquiera reaccionó a la broma de Maya. Simplemente, nos miró a cada uno de nosotros, como si hiciera una pregunta sin pronunciar palabras. No somos solo buceadores recreativos, demonios, ni siquiera somos buzos de aguas abiertas, somos buceadores de cuevas. Luego se volvió hacia mí con una media sonrisa en su rostro. ¿O no es así? Aunque el pensamiento había cruzado por mi mente, no era una idea que me sentara bien. Una cueva escondida en el bosque podría haberse inundado durante una de las muchas tormentas recientes, pero el aspecto de una cueva inundada inesperadamente traería muchos riesgos imprevistos, como fuertes corrientes, deslizamientos de tierra y derrumbes. Y aunque no tenía miedo de nadar alrededor de las cuevas submarinas, una causada por inundaciones repentinas me envió escalofríos por la columna vertebral. Habíamos estado volando durante una hora antes de llegar a Darwell Woods, deslizándonos por el aire a baja altura, dirigiéndonos a un conjunto de coordenadas dadas en el centro del bosque. Comencé a preguntarme cómo podíamos aterrizar en una vegetación tan densa, pero a medida que nos acercábamos a nuestro destino, se reveló una gran abertura que nunca antes había visto, una prácticamente diseñada para rescates aéreos. Pequeñas figuras comenzaron a aparecer entre los árboles, vistiendo chalecos brillantes y reflectantes. Un par de ellos salieron corriendo al claro, haciéndonos señas para que bajaran el helicóptero. Después de un aterrizaje forzoso, nos encontramos con media docena de rescatistas. Salimos con nuestros tanques de varias mezclas de gases, trajes de neopreno y máscaras, y la tripulación nos recibió casi con alivio. ¿Quién está a cargo aquí?, pregunté. La tripulación se dirigió a un hombre de mediana edad, de aspecto desaliñado, que rápidamente se presentó como Graham. Me estrechó la mano y nos agradeció por venir, antes de hacer un gesto para que lo siguiéramos hacia el objetivo, situado a media milla dentro del bosque. Afortunadamente, el equipo nos ayudó con el transporte de nuestro equipo pesado,
lo que nos permitió reunir fuerzas para la misión. Una vez que comenzamos a caminar, Graham finalmente comenzó a arrojar algo de luz sobre la situación. Nos llamaron hace 2 días, después de que un niño de 10 años desapareciera mientras acampaba en el bosque con sus padres. Sus padres no tuvieron más remedio que buscar ayuda, pero como ninguna señal llegaba tan lejos en el bosque, su padre decidió correr toda la distancia hasta que finalmente llegó a un pequeño pueblo donde tomó prestado un teléfono fijo para llamarnos. Para entonces, por supuesto, había llegado la noche, lo que hacía casi imposible la búsqueda. Al no tener suerte en recuperar las huellas del niño, pensamos que había sido arrebatado por algún depredador o que se había caído por un precipicio. No fue hasta el amanecer que nos dimos cuenta de lo cerca que había estado del campamento. Nos condujeron a lo más profundo del bosque, donde los voluntarios habían estacionado sus motos, e incluso algunos vehículos todoterreno que, por algún milagro, lograron atravesar la vegetación. Una vez que llegamos al sitio de rescate, nos recibieron 2 docenas de rescatistas y equipos de excavación. Un montón de tierra estaba en el centro, dejado atrás cuando habían estado excavando en busca de algo, que solo podía suponer que era una cueva hasta ahora no descubierta. Resulta que el suelo alrededor de estas partes está plagado de ríos submarinos que crean una red masiva de cuevas inundadas. Uno en el que el niño entró accidentalmente, a través de un agujero de 2 pies de ancho escondido debajo de unos arbustos. Un agujero lo suficientemente grande para que un niño flaco entre, pero demasiado pequeño para un adulto. Ahora, hemos estado trabajando en expandir el agujero para que nuestro equipo baje y extraiga al niño, pero... Todo eso es muy desafortunado, pero ¿en qué podemos ayudar nosotros? Preguntó David con impaciencia. Pero me di cuenta de que estaba nervioso por la idea de sumergirse en cuevas inundadas creadas por fuertes corrientes. No era una situación en la que entraríamos a la ligera. Graham se detuvo en seco, molesto por la interrupción. Si me dejas terminar. Casi exigió. David me miró en busca de confirmación. Solo le di un suave asentimiento. Fue un gesto cortés para hacerlo callar, y una orden que siguió diligentemente. Para evaluar mejor el área en la que estábamos a punto de ingresar y obtener pruebas de vida, enviamos una cámara atada a una cuerda. El agujero se extiende 8 metros bajo tierra en un túnel angosto antes de abrirse a una cámara enorme, que se extiende otros 5 metros hacia abajo en una gran piscina de agua, cuyas profundidades no estamos seguros. ¿Y el chico? Sobrevivió a la caída e incluso logró nadar hasta una pequeña meseta a lo largo de una de las paredes de la cueva. Había estado sentado allí durante más de un día esperando un rescate. Graham no pareció aliviado por la declaración. ¿No estás feliz de encontrarlo con vida?, pregunté. Bueno, teníamos altas expectativas, pero en el fondo no teníamos medios para comunicarnos con él de manera efectiva, y expandir el agujero para que fuera lo suficientemente grande para que un adulto descendiera llevaría horas. Entonces levantamos la cámara y empacamos un kit de supervivencia con agua, comida, mantas térmicas y cosas por el estilo. Lo dejamos solo allí durante otra hora y media, mientras lo preparábamos todo antes de enviar otro kit, junto con la cámara y un radiocomunicador. ¿Y luego qué sucedió? Seguí presionando, notando una prominente sensación de inquietud en su voz. El niño había desaparecido. ¿Desapareció? ¿A dónde ha ido? Intervino Maya. No lo sabemos. Los niveles del agua no habían subido y no había otros salientes visibles a los que agarrarse. Era como si hubiera vuelto a meterse en el agua para ahogarse. Todo lo que había dejado atrás era la mochila que había usado durante la caída. Señor, el trabajo se ha completado. Uno de los rescatistas se acercó a Graham y le anunció que la expansión se había completado. El hoyo ahora se extendía a 4 pies de ancho, lugar más que suficiente para que descendiéramos con equipo de buceo. Pero la esperanza de encontrar al niño con vida estaba casi perdida. Graham, ¿cuándo viste al niño por última vez? Hace 4 horas. Fue entonces cuando solicitamos buzos de rescate. Perdón por mi franqueza. Pero, ¿qué te hace pensar que lo podríamos encontrar aún con vida? Hizo una pausa, rascándose la cabeza por la incertidumbre de lo que iba a decir a continuación. El suelo debajo es muy poroso, como dije,
y sospechamos que hay varias otras cámaras conectadas por una red de cuevas. Nuestra teoría principal es que el niño se deslizó al agua y lo atrapó una corriente. Si tuvo suerte, podría haber terminado en otra cámara llena de aire. Yo no apostaría por eso. Tal vez no, pero hasta que tengamos un cuerpo, vamos a suponer que todavía está vivo. Entonces, la pregunta es, ¿están preparados para la tarea? Me volví hacia mi equipo que estaban detrás de mí. Aparte de Andrés, ninguno de ellos deseaba este trabajo en particular, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder ante un desafío, por peligroso que pudiera ser. Por desgracia, con la información limitada que teníamos, era mi tarea decidir si arriesgaríamos o no nuestras vidas por un niño que, casi con certeza, había perecido en las aguas de abajo. Por sombría que pudiera parecer la situación, mientras quedara un poco de esperanza, teníamos que intentarlo. Bajaremos, dije. Un destello de alivio apareció en los ojos de Graham, cuando hizo un gesto hacia el montón de tierra que yacía junto a un agujero en el abismo. Por aquí. Síganme. Rápidamente, nos reunimos alrededor del agujero de 1,5 metros de ancho en el suelo, que se extendía hacia un abismo imposiblemente oscuro. Por un momento, mis pensamientos vagaron hacia el joven, cuyo nombre ni siquiera me había molestado en preguntar. Para mí, había sido solo otro cuerpo para recuperar, pero una parte de mí inexplicablemente se aferraba a la esperanza. Contra toda lógica, sentí como si todavía viviera en las cuevas, sobreviviendo a los elementos contra viento y marea, en la oscuridad, solo, frío y asustado. ¿Alexander? David me devolvió a la realidad. ¿Estás listo? Asentí, asegurándome de que mi equipo estuviera firmemente sujeto a mí, antes de prepararme para sujetarme al arnés. Un trípode de metal estaba sobre el agujero, con un cabrestante listo para bajarnos lentamente a la cueva con nuestro equipo de buceo y cámaras corporales. Yo iré primero, anunció Andrés, sujetando su arnés al cable. Si bien Andrés era el miembro de mayor edad, y con mucho, el más experimentado del equipo, no era el líder. Era un hecho que era propenso a olvidar, porque no estaba dispuesto o le avergonzaba recibir órdenes de un hombre más joven. Cerramos los ojos, luchando en silencio por el control. Pero se mantuvo firme, esperando pacientemente a que yo comentara sobre su insubordinación. Solo quiero asegurarme de que el lugar sea seguro antes de descender, jefe. Tomarás la iniciativa a partir de ahí. Bien, entonces vamos. Dije, sabiendo que una discusión haría poco más que retrasar la ya delicada misión. Una vez que Andrés desapareció en la oscuridad, hice lo mismo. El cabrestante cobró vida con un zumbido y me bajó lentamente al agujero. En el descenso, mi equipo golpeó suavemente el borde de la pared rocosa, lo que me obligó a apretar más el cuerpo contra el cable. Respiré hondo, preparándome para ser tragado por el suelo. En un minuto, había sido completamente envuelto por la oscuridad. Encendí mi linterna, inspeccionando el entorno rocoso que parecía estrecharse a mi alrededor con cada pie que descendía. Aunque no soy una persona claustrofóbica, los extraños ecos que reverberaban a través de las cuevas llenas de aire, me provocaron escalofríos. Cada zumbido del cabrestante y cada desmoronamiento de la roca se disparaba ruidosamente por el aire. Luego, cuando finalmente pasé el umbral de la cámara, las paredes se expandieron en todas direcciones. Salí del estrecho túnel, para encontrarme de repente colgando en un enorme vacío de completa oscuridad. Abajo escuché suaves chapoteos de Andrés moviéndose en el agua, 15 metros más abajo. ¿Andrés? ¿Cómo se ve ahí abajo? Ninguna respuesta. Los chapoteos ya se habían callado, lo que significaba que había descendido bajo el agua para inspeccionar el área. Todo sin esperar al resto del equipo. Molesto, pero no sorprendido, pasé mi descenso restante escaneando mi entorno. El lugar se sentía imposiblemente grande, demasiado largo y ancho para que mi luz alcanzara todos los bordes de la cueva. Incluso la meseta que bordeaba la superficie del agua estaba envuelta en oscuridad, solo visible debido a la superficie reflectante de la mochila del niño. Y a medida que avanzaba un poco más, noté que el tanque de nitrox y la boquilla de Andrés también descansaban en la plataforma. ¿Andrés?
grité, dándome cuenta de que se había hundido sin su equipo de buceo. La distracción fue suficiente para que no pudiera prepararme para el impacto con el agua helada, que envió una onda de choque a través de mi cuerpo, incluso con el traje de neopreno protegiéndome. Rápidamente, me solté del arnés y nadé hacia la meseta, buscando en las profundidades la linterna de Andrés. Justo cuando comencé a preocuparme, Andrés emergió de debajo de la superficie, saltando a la meseta con facilidad. Jadeó por aire, girándose hacia mí con su característica sonrisa pegada en su rostro. ¿Qué demonios estabas haciendo?, pregunté, tan aliviado como molesto, por las payasadas del hombre. Lo siento, jefe. Solo evaluaba las cuevas. Dijo entre respiraciones. Se suponía que debías esperar. Solo estoy tratando de ahorrarnos algo de tiempo. Dejando a un lado la desobediencia, me volví a concentrar en la tarea que tenía por delante, para tratar de evitar otro cruce de miradas con un hombre demasiado terco. ¿Qué encontraste? 2 túneles. Uno en el lado este, otro en el borde noroeste. Ambos se extienden más abajo. Hay una corriente suave tirando entre ellos, que conduce al túnel del noroeste. ¿Algo más? Algunos cadáveres de animales pequeños esparcidos por todas partes, supongo que víctimas del agujero. Mientras Andrés describía la situación, Maya y David descendieron a las aguas, chapoteando suavemente en ellas. Dios, hace frío aquí. Exclamó Maya, corriendo hacia la meseta. Nos reunimos alrededor de la superficie sólida. Andrés repitió lo que había descubierto. Vamos a dirigirnos por el pasaje del noroeste, seguir la corriente para encontrar al chico. Simplemente, sigan nuestro protocolo habitual y estaremos de vuelta antes de la cena. Entonces, ¿tú estás a cargo ahora?, pregunté inmediatamente. Él me devolvió la mirada, disfrutando el hecho de que podía sacarme de quicio. A decir verdad, había una razón por la que me habían contratado como líder de buceo sobre Andrés, una razón de su pasado que él no sabía que yo conocía. Uno que luché con todas mis fuerzas para no revelarle. Vaya, ¿esto es un concurso de mediciones de penes? Preguntó David, tratando inútilmente de romper la tensión. ¿Debería conseguir una regla o deberíamos concentrarnos en el trabajo? Traía conmigo una regla, pero la dejé en el helicóptero, por lo que, para ahorrar tiempo, tal vez deberíamos ponernos en marcha. Usando la broma de David como excusa para romper el contacto visual con Andrés, volví a mirar al agua y suspiré. Bien, ya oyeron lo que dijo Andrés. Tomaré la delantera y mantendré la línea de visión. ¿Lo entendieron?, Sí, señor. dijo Maya. Con eso, nos insertamos las boquillas y nos sumergimos bajo la superficie. En la oscuridad, nuestras linternas eran el único método para guiarnos. El agua estaba perfectamente clara, lo que permitía que nuestra luz golpeara el fondo en cada lado. Solo cuando brillaba directamente en el túnel, el alcance de luz resultó insuficiente. Los cadáveres de animales que Andrés había descrito eran meros esqueletos sin un rastro de carne, pero no parecían tan viejos. Aunque era un pensamiento peculiar, no tenía forma de comunicárselo al equipo, excepto señalar y gesticular, lo que no habría servido para nada más que para preocuparlos más. Entonces, ignoré la vista, guiando a mi equipo hacia el pasaje del noroeste, con Andrés nadando a mi lado. Resistir la corriente resultó ser una tarea bastante fácil, y me di la vuelta con frecuencia para asegurarme de que el equipo no se dividiera. Maya nadó en el medio, con David detrás, llevando el extremo de una línea todavía unida a la meseta. Si terminábamos perdiéndonos, solo teníamos que seguir el cable de regreso a un lugar seguro. Después de unos minutos de un suave descenso, el pasaje se hundió abruptamente en el abismo. A partir de ahí, se dividió en varios túneles más pequeños, siendo el más grande de todos ellos el único que se dirigió directamente hacia abajo. La corriente que habíamos decidido seguir, por supuesto, tomó el camino hacia abajo.
Miré mi indicador de profundidad, que mostraba una profundidad de 32 pies. Me tranquilizó saber que todavía teníamos casi 30 metros con los que trabajar antes de vernos obligados a ascender. Hicimos una pausa y el resto del equipo se volvió hacia mí, mientras esperaban órdenes. Asentí, dándome la vuelta para sumergirme aún más mientras el indicador de profundidad contaba. Nos movimos con la corriente a través del pasaje descendente, ignorando cualquier túnel de desvío, torciendo y convirtiéndonos en una desordenada red de cuevas. Solo parábamos una vez cada cierto tiempo, para sujetar la línea de rescate a lo largo de la pared. A 17 metros de profundidad, noté algo diferente colgando junto a la pared de la cueva. Era una enredadera de color rojo intenso que se aferraba a la superficie desmoronada de la pared, con pequeñas raíces que se clavaban en los costados, parecidas a vasos sanguíneos. Era una especie de planta que nunca antes había visto que existía, donde se suponía que no se había desarrollado vida. Señalé la cosa, más curioso que nada, pero el resto del equipo parecía desinteresado, todos ansiosos por continuar el descenso. Una vez que alcanzamos los 24 metros, el pozo finalmente giró horizontalmente con una ligera pendiente hacia abajo. Varios pasajes laterales se extendían a cada lado, algunos incluso regresaban a callejones sin salida. Más enredaderas colgaban de las paredes, cada una más grande que la anterior, extendiéndose desde el túnel que estábamos siguiendo. Preguntándome cómo se sentía su superficie, decidí tocar uno de ellos. Era blando, pero áspero como cientos de hilos atados, similar a un músculo expuesto. Se retorció en respuesta, liberando sus raíces de la pared y retrayéndose muy levemente. Entonces me di cuenta de que no era una planta, sino una especie de apéndice carnoso que parecía alimentarse de la pared. Mientras estaba distraído por el crecimiento extraño, Andrés había tomado la iniciativa. Se adentró más en el túnel con Maya y David a cuestas. Este último solo me dio una mirada rápida para asegurarse de que no me quedara demasiado atrás. Al no tener voz para ordenar un alto, no tuve más remedio que seguirlos. Para entonces, ya llevábamos 40 minutos en el agua, siguiendo cuidadosamente la corriente principal a través de la red de cuevas. Había pasado un tercio de nuestro tiempo asignado. Aunque encontrar el camino de regreso sería una tarea más fácil, con una línea de seguridad guiándonos, no estábamos dispuestos a regresar pronto. En la persecución para tomar la delantera de Andrés, me di cuenta de lo estrecho que se había vuelto el pasaje. Incluso si aceleraba, no tenía forma de pasar al resto del equipo sin correr el riesgo de quedarme atascado. Entonces, me quedé en la parte de atrás, esperando que el camino se ensanchara una vez más. Distraído por la cueva cada vez más claustrofóbica, no pude vigilar de cerca el indicador de profundidad. Con la pendiente en un declive casi invisible, realmente no pensé mucho en eso. No hasta que comencé a notar los primeros signos de narcosis por nitrógeno, una sensación eterna de ansiedad que no era para nada buena durante la misión. Sin que nosotros lo supiéramos, habíamos logrado alcanzar una profundidad de 45 metros, un hecho que el resto del equipo no pareció notar. Extendí la mano para tocar el pie de David, solo para notar que la fuerza creciente de la corriente lo arrastraba. Luego, el pasaje llegó a un final repentino, que conducía a otro pozo en el suelo, uno en el que Andrés se zambulló de cabeza, adentrándose más en las cuevas. Traté de frenar, con la esperanza de que se dieran cuenta, pero la corriente también me arrastró. Nos dejó caer en una gran cámara submarina. Una vez más, me sentí como si estuviéramos flotando en un vacío de gran oscuridad, con el fondo de la caverna infinitamente más abajo, fuera del alcance de nuestras luces. Ahora estábamos a 60 metros bajo la superficie, con Dios sabe cuánto espacio vacío debajo de nosotros. En el techo, sobre nosotros, noté cuán gruesos se habían vuelto las enredaderas. Estos pasaban de ser enredaderas a tallos masivos con venas oscuras a lo largo de ellos, que conducían a lo más profundo de las cuevas. Latían a lo largo de la pared, absorbiendo los pocos nutrientes que podían de las paredes. Hice señas al equipo, comenzando a sentir los efectos de la narcosis del nitrógeno, apoderarse de mi cuerpo. Quería abortar la misión y volver a la superficie,
pero Andrés estaba obsesionado con la idea de llegar al final de la cueva. Hizo un gesto hacia un punto lejano al otro lado de la cámara, donde la corriente parecía llevarnos. Allí, colgaba una tenue luz que emergía de otra abertura en las paredes de la cueva. Su plan era ir y averiguar qué era, y ya que el alcance del aire restante que teníamos significaba un descenso adicional de unos 15 metros, era un riesgo que no estaba dispuesto a correr sin el oxígeno necesario. Mientras Andrés seguía insistiendo en silencio, Maya y David se acercaron a mi lado, ambos dándose cuenta de la peligrosa situación en la que estábamos a punto de entrar. Si seguíamos buceando, corríamos el riesgo de desorientarnos lo suficiente como para perder nuestra orientación, terminando con los 4 ahogándonos en una tumba fría. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de convencernos, Andrés comenzó a seguirnos hasta el agujero en el techo de la cámara, donde habíamos asegurado el último accesorio de línea. Pero antes de que pudiéramos llegar al agujero, David también notó los extraños crecimientos en la pared. Se acercó para inspeccionarlos, extendiendo su mano para tocarlos suavemente. En respuesta, una docena de raíces más pequeñas se desprendieron de la pared, pero en lugar de retraerse, como había visto en las partes menos profundas, estas raíces alcanzaron a David, envolviéndolo rápidamente a su alrededor. Con Maya y Andrés ya nadando a través de la salida en el techo, no notaron lo que le había ocurrido a David. Grandes cantidades de polvo y suciedad emergieron de la pared desmoronada donde se desprendieron las raíces, provocando un sedimento instantáneo. Traté de hacer parpadear mis luces al resto del equipo, pero la niebla emergente era demasiado espesa para que mi rayo la penetrara. Entonces, saqué el cuchillo de mi cinturón y comencé a cortar las enredaderas que envolvían a David. Los crecimientos fueron bastante fáciles de cortar, pero la gran cantidad de ellos hizo que fuera una tarea inútil, y con más emergiendo, empujando a David más abajo en las profundidades, sabía que no tenía ninguna posibilidad de salvarlo. Aún así, en absoluta desesperación, David se aferró a mi mano, tirando de mí hacia abajo con él. Una vez más, traté de cortar las enredaderas lejos de él, pero en el caos, logré soltar mi cuchillo, dejándolo hundirse en el abismo infinito de abajo. Echando un último vistazo al indicador de profundidad mientras nos arrastraban, me di cuenta de que estábamos a menos de 100 metros por debajo de la superficie. La narcosis por nitrógeno se había convertido en una certeza absoluta. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, el terror se instalaba en mi alma junto con una sensación de absoluta desesperanza. Me di cuenta de que David estaba experimentando los mismos efectos, porque su agarre se aflojó lentamente, y finalmente me soltó antes de que la criatura lo arrebatara hacia la luz de la pared. Allí me quedé colgado en el vacío, sin saber qué camino era arriba o abajo. Podía sentir que mi mente se desvanecía rápidamente, la oscuridad ocupaba mi visión periférica. Entonces supe que me iba a ahogar. Pero luego sentí que algo se envolvía alrededor de mi brazo, extendiéndose a través de la nube de limo. No era una enredadera, sino una mano que me arrastraba. Demasiado confundido para entender, y mucho menos luchar contra ello, dejé que mi mente se hundiera en un profundo estado de sueño. Ya no me preocupaba de lo que me pasaría. Podrían haber pasado segundos, minutos, incluso horas antes de que finalmente recuperara la conciencia. Todavía estaba bajo el agua, siendo arrastrado a través de estrechos túneles con el indicador de profundidad, mostrando un número que disminuía lentamente en mi muñeca. Miré hacia arriba para encontrar a Andrés tirando de mí por los brazos, arrastrándome de vuelta a un lugar seguro. Una vez que finalmente salimos a la superficie, Maya y Andrés me envolvieron en mi arnés y me ataron al cable. Mientras ascendía fuera de la cueva, comencé a recuperar mis sentidos. Me pregunté qué había visto allí abajo, si había sido producto de mi débil mente en las profundidades, o si había sido real. Pero se habían llevado a David, eso no era una alucinación, y no había podido salvarlo. El equipo de rescate en el bosque me atendió de inmediato, pero la narcosis por nitrógeno no había causado daños duraderos. Y cuando el resto de mi equipo llegó a la superficie, la desesperación y la confusión iniciales se convirtieron en algo completamente diferente, un sentimiento incesante de ira. «Lo mataste», murmuré, todavía demasiado débil para gritar. Andrés se acercó a mí, se inclinó a mi nivel y habló en voz baja.
¿Qué dijiste? Fue tu culpa. Mataste a David. Dejé escapar una acusación dirigida a él por no comprobar su indicador de profundidad. Acabo de salvarte la vida. Deberías de agradecérmelo. Dijo Andrés mientras me ayudaba a levantarme sobre mis propias piernas. Una vida que no habría necesitado ser salvada si me hubieras dejado tomar la iniciativa. ¡Con un demonio! Estaba tratando de encontrar a ese maldito niño. ¿No era eso a lo que fuimos ahí abajo? Fue su respuesta. Hice una pausa, notando una multitud de personas reunidas a nuestro alrededor. Aunque todavía no habían escuchado el contenido de nuestra discusión, era fácil notar la animosidad entre nosotros dos. Me incliné más cerca, bajando mi voz a un mero susurro. ¿Sabes? Es por eso que estoy a cargo. No creas ni por un segundo que no sé nada de tu pasado comportamiento imprudente. Esto es lo que sucede cuando tú eres el que está a cargo. No me jodas, ¿en serio vas a comenzar con eso de nuevo? Basta, por favor. Dijo Maya, interponiéndose entre nosotros. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está David? Terminando nuestro enfrentamiento, ambos nos volvimos hacia Maya, sin estar seguros de cómo explicar por qué David no había regresado con nosotros. Él está, dije, todavía no del todo seguro de lo que había experimentado en las profundidades. No lo sé, fue llevado por esas cosas. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Bueno, no sé cómo explicártelo. David se perdió en el cieno. Explicó Andrés. No pude encontrarlo. Debe haber seguido la luz en las profundidades, pensando que era una de nuestras linternas. Eso no es lo que pasó. Estas cosas, ahí abajo, lo envolvieron y se lo llevaron. El resto del equipo de rescate se quedó de brazos cruzados, mirándonos con incredulidad. Ninguno de ellos se había dado cuenta de cuán profundas eran las cuevas, y mucho menos podían comprender los horrores que existían dentro de la red. Aunque debo haber dado la impresión de estar loco, ya no me importaba. Fue una alucinación causada por la narcosis de nitrógeno. Respondió Andrés, pero su confianza habitual parecía un poco desvanecida. Con él, sumergiéndose en el cieno para salvar mi vida, él también debe haber visto los zarcillos retorciéndose. Simplemente, no estaba listo para admitirlo. Aún así, hice una pausa para reconsiderar el hecho de que David podría haberse ahogado. Miré a Andrés, con una clara duda llenando sus ojos, un hecho que fortaleció mi propia determinación. Tenía que haber sido real. Está bien. Admito que cometí un error. No noté el declive dentro de la cueva, y debido a eso, David fue arrastrado. Continuó, dirigiendo su atención a toda la operación de rescate y recuperar cierto control de la situación. No nos vamos a rendir, porque en medio del caos, encontramos una bolsa de aire 15 metros más profunda de lo que pudimos llegar. Si David realmente siguió la luz, todavía podría estar vivo. Demonios, con la corriente pasando directamente por allí, apostaría a que el niño también está allí. Fuera lo que fuera, a lo que Andrés estaba jugando, no me tranquilizaba. En estas profundidades, no había forma de que ninguno de ellos hubiera sobrevivido. Incluso si la luz emergiera de una bolsa de aire, ¿quién puede decir que contenía aire respirable? Nuestro trabajo todavía no ha terminado, dijo como nota final, antes de dejar atrás a la multitud para conseguir más equipo. ¿Qué estás haciendo? Conseguir gas Trimix, dijo Andrés con frialdad. ¿Para qué? ¿A dónde piensas ir? La ira creció dentro de mí, como si la muerte de David no hubiera sido suficiente. Andrés todavía parecía tener la intención de otra zambullida inútil en los horrores de las profundidades. Pero no fue hasta que lo confirmó cuando un nuevo mundo de miedo se apoderó de mí. Y mientras pronunciaba estas palabras, me di cuenta de que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. ¿Que a dónde voy? ¿No lo sabes? Pues iremos a rescatar a David. ¿De verdad crees que David todavía está vivo? Preguntó Maya mientras me ataba un tanque nuevo de Gastrimix, aunque un poco más pesado. Nos permitiría llegar a profundidades mucho mayores dentro de las cuevas, sin correr el riesgo de narcosis por nitrógeno. No había pasado mucho tiempo desde nuestro rápido ascenso de regreso a la superficie, y aunque apenas fue suficiente para una segunda inmersión, no teníamos tiempo que perder. Lo siento, Maya,
Pero no lo creo. Vi cómo se lo llevaban. ¿Se lo llevaron? ¿Quiénes se lo llevaron? Había algo más allá abajo en el agua, Maya. No podría decirte qué era, y ni siquiera estoy seguro de querer saber la respuesta a esa pregunta. Me estás asustando. Maya se volvió hacia Andrés en busca de confirmación. Se ató una cinta alrededor de la rodilla, que le dolía después del rápido ascenso. Lo había herido años antes debido a una embolia de aire provocada por un rápido ascenso. Estaba escuchando a escondidas nuestra conversación. Notó el temor de Maya al saber que regresaríamos a las profundidades, preocupado de que más de nosotros pudiéramos perecer en este nuevo viaje. Vamos a estar bien. No te pediría que hicieras esto a menos que realmente creyera que David está muerto. Solo déjame ir primero. Si algo sale mal ahí abajo, da media vuelta y vete. No arriesgues tu vida por la mía. Aunque las palabras parecían genuinas, no estaban dirigidas a mí. Todavía había una prominente sensación de resentimiento flotando en el aire entre nosotros dos. Pero, al no tener más remedio que trabajar conmigo, Andrés se sujetó al cable sin más pelea, e inició un segundo descenso a las profundidades de abajo. Una vez que estuvo fuera de la vista, Maya se preparó para seguirlo, colocándose a propósito entre Andrés y yo en un intento inútil de evitar más conflictos. La hice a un lado, no listo para dejarla descender a menos que supiera los riesgos exactos involucrados en la misión. No tienes que hacer esto, Maya. Puedo hacer esto solo con Andrés. David también era mi amigo. Si está vivo, tengo que intentarlo. Entiendo, pero esto va a ser peligroso. Solo necesito que sepas eso. Por supuesto que lo sé. David no se habría perdido si no fuera peligroso. Soy consciente de los riesgos. Solo déjame ir. No podría detenerte aunque lo intentara. Me reí entre dientes, tratando de alegrar el ambiente. Pero Andrés va primero, en este caso, solo necesito que estés atento a él. Si vuelve a intentar profundizar demasiado, no lo sigas, no vale la pena correr el riesgo. Ella me dio un suave asentimiento, antes de unirse al cable. Había comenzado un segundo descenso, y mantuvo el contacto visual conmigo hasta el mismo momento en que quedó envuelta en la oscuridad. Fui el último en la fila, y me salvé de la lucha por el liderazgo luego de mi lesión por nitrógeno. Aún así, los seguí a los dos hasta las cuevas, sin saber si alguno de nosotros volvería alguna vez. Golpeado por la temperatura helada del agua una vez más, dejé escapar unos cuantos jadeos en estado de shock, mientras me preparaba para sumergirme. Rápidamente, inserté mi boquilla, dejando que el Gastrimix llenara mis pulmones mientras me sumergía. Unido a mi cinturón, colgaba el extremo de la línea de seguridad que habíamos conectado durante nuestro viaje anterior. A través de él, podríamos enviar nuestra transmisión de vídeo y audio en lugar de conexiones inalámbricas. Aunque el contacto directo seguía siendo imposible, al menos el equipo de superficie sabría lo que nos pasó si no volvíamos a salir. Seguimos de nuevo el paso del noroeste, descendiendo rápidamente con la ayuda de la línea de seguridad, sin tener que pensar dos veces en los caminos que podíamos tomar. Pero a pesar de que habíamos estado allí solo una hora antes, la atmósfera dentro de los túneles había cambiado notablemente. Los mismos crecimientos carnosos que habíamos encontrado la última vez, habían llegado a partes mucho menos profundas de la cueva. Preocupado, se lo señalé a Maya y Andrés, haciéndoles señas lo mejor que pude para que no los tocara bajo ninguna circunstancia. Ambos asintieron con la cabeza, y con cuidado procedimos hacia abajo en el pozo. Los estrechos pasillos, que precedían a la cámara abierta, estaban completamente enredados en los crecimientos, estrechando aún más el túnel, como si las paredes se estuvieran cerrando progresivamente entre sí. Hizo que fuera casi imposible atravesar sin perturbar las vides, lo que nos hizo rozarlas en muchas ocasiones. Afortunadamente, los más pequeños simplemente se retrajeron contra la pared sin provocar un ataque. Parecía que solo los crecimientos gruesos y bien desarrollados mantenían la capacidad de dañar. Aún así, la evitación total siguió siendo nuestra estrategia elegida. A continuación, profundizamos en la cámara abierta.
Como antes, el vasto vacío colgaba debajo de nosotros, una visión desgarradora sin un final visible. Paralizado, sentí escalofríos recorriendo mi espalda, preguntándome qué tipo de pesadillas existían en las profundidades. Revisando mi computadora de buceo, noté que habíamos regresado 60 metros bajo la superficie. Si todavía hubiéramos llevado tanques de nitrox, habríamos comenzado a experimentar las etapas avanzadas de la narcosis por nitrógeno, pero con Trimix todavía teníamos un largo camino por recorrer. Por ahora, nos mantuvimos a salvo. Al frente de nuestro grupo flotaba Andrés, sin impresionarse ni molestarse por el abismo de abajo. Su mente estaba fijada solo en la extraña luz que salía del agujero en la pared. Pero al menos esta vez, esperó a que el resto de nosotros lo siguiéramos más adentro de las cuevas. Con frecuencia se daba la vuelta y nos hacía señas para que nos apresuráramos a unirnos a él, sin perdernos nunca de vista. Aunque apreciaba el sentimiento, no estaba seguro de si era una estrategia de autoconservación, o de trabajo en equipo. Pero mientras me dirigía hacia la abertura, algo en las profundidades me llamó la atención, apenas visible desde la parte más profunda de la cámara. Allí, varios cientos de metros más abajo, noté varias luces azules frías que colgaban en el agua, casi bailando una alrededor de la otra en una sinfonía cautivadora. Un fuerte estruendo surgió de su origen como una voz antigua que clama al vacío. Miré a mi equipo, queriendo gesticular salvajemente y anunciar mi descubrimiento, pero mi cuerpo se negó a cooperar, paralizado por la angustiosa vista de abajo. Cuanto más miraba, más sentía que mi cuerpo sucumbía a una fuerza desconocida. Me tensé, congelado, por una sensación de temor que solo aumentaba a medida que descendía. Mientras Maya y Andrés se dirigían directamente a la cueva, me quedé atrás, incapaz de apartar la mirada de las profundidades. Empecé a hundirme, tratando desesperadamente de defenderme. Pero en lugar de temer mi muerte, me sentí extrañamente relajado, casi dándole la bienvenida a la muerte como a un querido viejo amigo. Mi indicador de profundidad contó, alcanzando rápidamente los 90 metros. 100 metros. 110 metros. En meros minutos sería superado por la narcosis, dejando mi cuerpo para siempre en las profundidades. Pero antes de llegar al punto de no retorno, tanto Maya como Andrés se apresuraron a llevarme de regreso a partes menos profundas. Rompiendo la línea de visión con las luces, finalmente volví a concentrarme, tratando de transmitir lo que acababa de ver solo con el lenguaje corporal, pero fue inútil, y una vez que miré hacia abajo, las luces se desvanecieron rápidamente. Había sido atraído por su brillo, y me habría hundido diligentemente hasta la muerte si no fuera por la rápida intervención de mi equipo. Confundido, traté de volver a concentrarme en la misión. Seguía a Andrés de regreso hacia la abertura en la pared de la cueva, listo para averiguar si el lugar realmente contenía una burbuja de oxígeno, que podría haber mantenido con vida a David y al niño. Atrás quedaron los pasillos claustrofóbicos del pasaje noroeste. En lugar de eso, seguimos la corriente hacia un gran túnel lleno de una hermosa y cálida luz. Emergió de estructuras similares a plantas en la pared, tallos que se extendían con bulbos amarillos al final, cada bulbo cubierto de vellosidades que se retorcían alrededor del agua, arrebatando pequeñas partículas. Al igual que las enredaderas en la pared, su toque se parecía al de un músculo expuesto, claramente una parte del mismo ecosistema que las enredaderas de carne. Flotamos en la luz, todos asombrados por su belleza. Aunque aparentemente inofensivos, hicimos todo lo posible para abstenernos de tocarlos, aunque de vez en cuando ocurría un roce sin consecuencias. Por un momento, simplemente existimos en su mundo, experimentando una deliciosa sensación de paz, como si los peligros de las profundidades ya no representaran una amenaza. Pero con nuestro indicador de presión residual bajando lentamente, decidimos seguir avanzando, flotando a través del pasillo brillantemente iluminado. Las enredaderas malignas todavía existían entre las luces, pero parecían ser retenidas por las bombillas incandescentes. Solo unos pocos se atrevieron a adentrarse en el lumen del túnel, en busca de algo que pudiera pasar flotando. En la distancia, apareció un extraño reflejo en el techo de la cueva, uno que reconocimos de inmediato como la superficie del agua. Contra todo pronóstico, se había formado una bolsa de aire en las cuevas inundadas,
existiendo en condiciones casi imposibles. Pero si los gases del interior eran respirables, era una pregunta sin respuesta. Todo lo que podíamos hacer era rezar mientras avanzábamos con prisa, aferrándonos a la pequeña posibilidad de que David siguiera vivo. Pero algo sucedió cuando nos acercábamos a la superficie, un cambio casi imperceptible al principio, como si las luces comenzaran a atenuarse. Maya fue la primera en tomar nota, dándose la vuelta para evaluar la situación. Efectivamente, las bombillas que nos habían calentado momentos antes, estaban comenzando a retraerse en la pared, causando que la cueva se oscureciera progresivamente. Y cuando retrocedieron, las vides comenzaron a emerger en masa. En cuestión de segundos, la entrada de la cueva se había cerrado por completo por la gran cantidad de enredaderas, bloqueando nuestra única ruta de escape. Con cada segundo que pasaba, más bombillas se plegaban sobre sí mismas, lo que permitía que más enredaderas llenaran el lumen. Solo entonces nos dimos cuenta de que todo el pasaje estaba a punto de cerrarse. O salíamos a la superficie inmediatamente, o nos enredábamos en el organismo carnal. Con el pánico creciendo dentro de nosotros, nadamos rápidamente hacia la superficie, que todavía estaba a cierta distancia. Mientras tanto, las enredaderas se hicieron más espesas y numerosas, moviéndose hacia nosotros a velocidades impresionantes. Andrés lideró la carrera, mirándonos para asegurarse de que no nos habíamos quedado atrás, pero al hacerlo, no se dio cuenta de que las enredaderas aparecían directamente frente a él. Demasiado lento para reaccionar, fue agarrado por el apéndice, que posteriormente comenzó a enrollarse alrededor de su hombro. Sacó su cuchillo y cortó rápidamente la enredadera, a lo que el resto de ellos respondió enviando docenas más, todas las cuales envolvieron a Andrés. Nada pudo hacer, y fui yo quien, sacando mi propio cuchillo, corté las enredaderas. Pero había demasiados de ellos, y en poco tiempo, yo también quedé atrapado en el enredo, inmovilizado por la sorprendente fuerza de las enredaderas. Maya permaneció como la única buceadora libre, pero las enredaderas también la alcanzaron rápidamente. Uno de ellos logró agarrar su cabeza, arrancando su boquilla en el proceso, el cual desapareció en el caos. Al quedarse sin aire, Maya entró en pánico mientras lo buscaba desesperadamente en el suelo, pero no sirvió de nada. Usando lo último de mi movilidad, apunté a la superficie, indicándole que nos dejara atrás y se salvara. Me miró a los ojos, sacudió la cabeza y comenzó a tirar de las enredaderas con sus manos desnudas. Fue inútil. Con los ojos llenos de tristeza, a Maya no le quedó más remedio que salir nadando a la superficie, sin saber si el aire de arriba podría sustentar vida humana. Los zarcillos se envolvieron con más fuerza a nuestro alrededor, algunos comenzaron a atravesar el traje, clavándose en mi carne. Quería gritar, pero luché para mantener mi boquilla en su lugar, para no ahogarme en el infierno en el que había entrado voluntariamente. Pero con la presión acumulándose a mi alrededor y el dolor creciendo en intensidad, sentí que me desvanecía. Lo último que vi, antes de perder finalmente el conocimiento, fue a Maya escapando hacia la bolsa de aire. Todo lo que seguiría, era oscuridad eterna. La muerte ya debería haberse apoderado de mí, pero aún así mi espíritu permaneció firmemente encerrado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos, sin saber cuánto tiempo había pasado, preguntándome cómo aún no había sucumbido. Hacía mucho tiempo que el pasaje se había oscurecido a causa de las bombillas incandescentes, dejando solo el haz de luz de mi linterna para iluminar la pared frente a mí, donde una docena de enredaderas flotaban en el agua, contentas de haber atrapado su presa. Una sombra apareció ante el rayo, una no reconocible por mis ojos cansados. Fue solo cuando me dio justo en la cara, que me di cuenta de que era Maya. Al principio, pensé que estaba soñando, alucinando con un rescate imposible. Pero allí estaba ella, usando un protector bucal, liberándome del enredo. Varias de las enredaderas ya se habían clavado en mi cuerpo, y aunque Maya trató de sacarlas, se negaron a moverse. Solo podía cortarlos, dejando sus tallos aún adheridos a mi cuerpo. ¿Cómo se las arregló para extraerme sin despertar más de los apéndices? No lo sabía, pero se las arregló para liberarnos a mí y a Andrés, llevándonos a ambos a la bolsa de aire de arriba.
Es seguro, pueden respirar aquí. Dijo mientras sacaba su boquilla. Nos había subido a una cámara llena de aire, cubiertos por un conjunto mucho más denso de los mismos crecimientos carnosos. Maya se interpuso entre ellos, asegurándose de no tocar sus apéndices hostiles. Pero sin agua rodeándolos, parecían más dóciles, haciendo pocos intentos de aferrarse a nosotros. ¿Cómo lograste llegar hasta nosotros? Empecé a preguntar, y Maya señaló un pasaje, que se extendía más profundamente en la bolsa de aire. Ante él, yacían piezas de equipo de buceo, idénticas a las nuestras. Estaba fusionado con las vides. Tuve que cortarlo todo. Solo tomé su boquilla y volví por ti. ¿Qué pasó con David? Preguntó Andrés. No lo sé, pero ya no importa. ¿Qué quieres decir? Me tomó más de 1 hora soltarte. Aunque encontremos a David, no tendremos suficiente aire para volver a la superficie. Estamos atrapados. Respondió, con la voz entrecortada hacia el final de la oración. Miré mi manómetro residual, y efectivamente, solo quedaba 1/4 parte del gas. Andrés también confirmó mirando su manómetro. Ninguno de nosotros tenía la menor posibilidad de volver a la superficie. Estábamos empezando a darnos cuenta de que, aunque habíamos sobrevivido al ataque, nos habían arrojado a un tipo de tumba completamente diferente. ¿Qué pasa con la cueva? David claramente llegó hasta aquí. Podría haber seguido el camino hacia otra salida. Aunque esperanzador, no sería una solución probable. Dado que no habíamos muerto inmediatamente por descompresión, el aire tenía la misma presión atmosférica que el agua, lo que significaba que el aire dentro de la cueva no tenía conexión con el aire de la superficie. La pregunta era, ¿de dónde procedía el oxígeno y cuánto duraría? No sé a dónde lleva este camino. Estaba ocupado salvando sus lamentables traseros. Un acto que aprecio mucho, pero... Andrés fue interrumpido por un gemido de dolor. ¿Qué ocurre? Las enredaderas. Dijo, inspeccionando sus heridas. No sé qué me está pasando. Había grandes agujeros que cubrían su traje donde habían penetrado las enredaderas. Pero a pesar de las muchas heridas, había una sorprendente falta de sangre. Tras una inspección más cercana, nos dimos cuenta de que cada agujero todavía tenía pedazos de enredaderas atrapados dentro, que parecían haberse fusionado con la piel circundante. Revisando mi propio cuerpo, me di cuenta de que yo también tenía parches de carne que no me pertenecían, fusionados con mi piel. ¿Qué demonios es esta mierda?, pregunté. Andrés no respondió, aparentemente intrigado por las heridas que habíamos sufrido. Entonces así son las cosas, murmuró para sí mismo. A la mierda con todo esto. Estamos vivos, concentrémonos en eso. Andrés solo asintió, sin preocuparse por los extraños crecimientos adheridos a su cuerpo. ¿Entonces tenemos un plan? No precisamente, pero tampoco tenemos ninguna opción. Excepto por seguir la cueva. Echamos un vistazo al equipo de buceo abandonado de David, preguntándonos por qué lo había dejado todo atrás. Si el hombre había intentado atravesar la cueva, la pregunta seguía siendo, ¿hasta dónde se extendía? En cualquier caso, era nuestra mejor y única posibilidad, y aunque nuestras posibilidades de supervivencia seguían siendo escasas, nos aferramos a esa esperanza de vida. Quité la línea de seguridad de mi traje, dejando que mi cámara transmitiera el último trozo de metraje antes de oscurecerse. Aunque no mejoraba nuestras posibilidades, me sentí un poco mejor sabiendo que el equipo en la superficie sabía lo que nos había pasado. Al menos nuestra historia existiría para ser contada, y podría evitar que otros sufran el mismo destino trágico que nosotros. Bueno, aquí vamos. ¿Quién quiere ir primero? Con nada más que nuestra linterna para guiar nuestro camino, di el primer paso hacia el pasaje oscuro. Al igual que los túneles inundados de abajo, las paredes y el suelo estaban cubiertos de crecimientos carnales, listos para atraparnos a la menor provocación. Aunque eran más dóciles sobre el agua, nos abstuvimos de entrar en contacto con ellos. Maya se abrió paso a mi lado, evaluando rápidamente las muchas heridas que cubrían mi cuerpo. ¿De verdad pensaste que te dejaría ir primero? Eres un desastre. Ambos, de hecho. Voy a tomar la iniciativa en este nuevo viaje.
exigió. Volví a mirar a Andrés, quien parecía sorprendentemente contento con la idea de que alguien más liderara la carga. Él solo asintió con la cabeza, frotando la carne extraña fusionada con su cuerpo. Se me formó un nudo en el estómago tan pronto como entramos en el pasaje, solo para darme cuenta inmediatamente de que se inclinaba hacia abajo. La única apariencia de esperanza que quedaba, se extinguió cuando fuimos forzados a descender más hacia el abismo. Sin forma de saber el contenido exacto de oxígeno de nuestro entorno, no teníamos forma de saber cómo nos afectaría el aumento de presión. Maya condujo al grupo con un propósito, avanzando sin vacilación hacia las secciones más profundas del pasaje. Aunque estrecho, era lo suficientemente alto como para que el techo quedara oscurecido en la oscuridad. Andrés se movió a un ritmo más lento, retrasándose a propósito para tener un momento a solas conmigo, para poder preguntar sobre nuestra experiencia compartida en el enredo. ¿Duele? Preguntó. No había pensado en ello desde que comenzamos a caminar, pero cuando me concentré en ello, me di cuenta de que el inmenso dolor que había sentido menos de una hora antes, se había desvanecido por completo. En realidad, no lo hace. Dije, sorprendido. Pero sientes algo, ¿no? Bueno, sí. Desconcertado al principio, traté de concentrarme en cualquier cambio en mi cuerpo. Solo entonces me di cuenta de lo saludable que realmente me sentía. A pesar de los muchos cortes, puñaladas y magulladuras, no me sentí herido. Todo lo contrario, me sentí más fuerte que de costumbre, amplificado como si mi cuerpo funcionara con pura adrenalina, pero sin el nerviosismo que la acompañaba. Solo miré a Andrés, sin palabras, a lo que respondió con una sonrisa sutil. Interesante, ¿no? Interesante no es exactamente la palabra que usaría. Pero Andrés no se detuvo allí. Parecía casi alegre de estar infectado por el tejido extraño, como si tuviera respuestas que yo todavía no conocía. Me asustó, pero no podía negar la comodidad física que sentía con la criatura que existía dentro de mí, tanto como el pensamiento mismo me disgustaba. ¿Qué recuerdas del enredo? Yo no. No lo sé, me desmayé. Solo me desperté cuando Maya me liberó. Yo no lo hice. Estuve despierto durante todo el asunto. ¿Qué viste? Finalmente cedí y pregunté. Me lanzó una sonrisa, una con genuina felicidad, libre de toda malicia. Algo hermoso. ¿Qué era? Me había hecho sentir genuinamente curioso, con un lado de ansiedad prevaleciendo en mi pecho. La forma en que hablaba se sentía mal. Carecía del miedo que debería haber estado presente, considerando los peligros en los que estábamos. Si te lo dijera, no lo creerías. Pero una vez que lo veas por ti mismo, entenderás lo que quiero decir. Con esa declaración críptica, Maya había notado nuestra conversación en voz baja y se detuvo para intervenir. ¿De qué están hablando? De nada. Respondí, preocupado de que pensara que nos habíamos vuelto locos, una pregunta que estaba empezando a hacerme. Bueno, guárdate el aliento para caminar. No sabemos cuánto oxígeno tiene este lugar. Debimos caminar en silencio durante media hora, antes de que la cueva finalmente se abriera a otra cámara grande. Como el resto, el piso, las paredes y el techo estaban cubiertos de pequeños crecimientos, intercalados con pequeñas plantas que brillaban tenuemente. En medio de la habitación, yacía otra estructura extraña, una flor carnívora que se estiraba con colgajos de carne y una corona de zarcillos. Algo estaba ocupando su centro, un objeto que solo reconoceríamos una vez que nos acercáramos. Era David, yaciendo sin vida en el medio, su cuerpo disecado y apenas reconocible. ¡Oh, Dios! ¡Es David! Dejó escapar Maya, corriendo a su lado. Me uní rápidamente después, pero Andrés permaneció en la parte de atrás, mirando los restos de lo que una vez había sido su colega, sin mostrar ningún tipo de angustia. Está muerto. Dije, afirmando lo obvio. Su cuerpo había sido despedazado, la mayor parte de su cara removida, y sus entrañas absorbidas por las estructuras carnosas. Varios de los apéndices parecían haberse clavado en su cuerpo, como si intentaran conectarse con él. En el proceso, se había desangrado,
momento en el que su cuerpo había sido digerido y absorbido en su mayor parte por el organismo. No había nada más que hacer por él. Joder, ¿qué diablos es este lugar? Habiendo sentido nuestra presencia, los zarcillos aún unidos al cuerpo de David comenzaron a soltarse. Al principio, no nos dimos cuenta, distraídos por la pérdida de nuestro amigo, pero tan pronto como se soltaron, eligieron nuevos objetivos. Siendo Maya la más cercana a los restos de David, se había convertido en el objeto principal de sus deseos. Fue un hecho del que me di cuenta demasiado tarde, cuando los zarcillos la golpearon, casi fallando cuando Andrés saltó para alejarla. ¡Cuidado! Gritó mientras la tiraba al suelo con él, casi esquivando los apéndices. Maya, mientras respiraba con dificultad por el pánico, salió ilesa. ¿Estás bien? Preguntó mientras la levantaba para ponerla de pie. Sí, gracias, Andrés. Me quedé junto al extraño crecimiento en el medio de la habitación, mirando la carne retorcida que había tratado de asesinar a Maya, pero no hizo nada. Andrés había salvado a Maya, pero no parecía querer intentar salvarme a mí. Era como si supiera que ella era la única a quien podían atacar. Para probar la teoría, y en un momento de valentía profundamente estúpida, di un paso más cerca de los zarcillos. Con eso, dejaron de retorcerse, simplemente se giraron hacia mí e inspeccionaron mi cuerpo. Me acerqué, lo que les permitió comprender mejor quién y qué era yo. Parecían extrañamente interesados en las partes fusionadas con mi cuerpo, acercándose con cuidado poco a poco sin mostrar las mínimas intenciones de atacarme. Alexander, aléjate de ellos. Gritó Maya, moviéndose para apartarme de allí, pero fue detenida por Andrés. ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! No, él necesita hacer esto. Explicó Andrés con confianza. Pero su argumento ni siquiera me desconcertó. Estaba demasiado hipnotizado por los zarcillos que tenía delante. Me sentí atraído por ellos, conectado por una fuerza invisible, como si dejar que me tocaran fuera mi único y verdadero destino. ¡Alexander! Maya siguió gritando, golpeando a Andrés para que la soltara. Estará bien, confía en mí. Luego, el zarcillo se conectó a mí, adhiriéndose al crecimiento cortado que aún estaba adherido a mis heridas. En un instante, sentí que mi mente se disolvía de mi cuerpo, dejándolo atrás mientras entraba en una experiencia completamente nueva, ajeno a la vida misma. Atrás quedaron los límites físicos de mi forma humana, y me uní con el organismo dentro de la cueva. Podía sentir cada centímetro de la cueva a mi alrededor, ver a través de los ojos de aquellos desafortunados, que fueron víctimas de las enredaderas. Miré las millas y millas de la totalidad de los bosques de Darwell, extendiéndose mucho más allá. Todo estaba ahí, y yo lo veía, y lo sentía. Tanta muerte, tanta vida, un frágil equilibrio bajo la amenaza de una entidad malvada y desconocida. En el lapso de unos segundos, vi 1000 imágenes de 1000 lugares. Todo dentro de la cueva, ecosistemas enteros que existen en una simbiosis parasitaria, la muerte y la vida fusionándose en uno. Y luego vi las profundidades, el mismo pozo que había visto en la cámara submarina, que se extendía infinitamente hacia un abismo infinito. Allí abajo, incluso yo no tenía sensación. Sin embargo, había algo más, desconocido, existente en las profundidades, las mismas luces azules que vi antes, las cuales me aterrorizaron hasta la médula. Mi mente volvió a las cuevas llenas de aire, descendiendo en espiral, observando cada centímetro en meros segundos, y en medio de todo, vi al niño, escondido en el pozo más profundo de la cueva, atrapado en los crecimientos carnosos. Ahí es donde terminaba mi dominio, era una parte del híbrido a la que no tenía ninguna posibilidad de acceder, controlado por una criatura mucho más fuerte, más antigua que cualquier cosa conocida por el hombre. Pero a pesar de todo, ahora sabía exactamente dónde encontrarlo. Tan abruptamente como había comenzado el viaje, sentí que mi mente se retraía en mi cuerpo. Los zarcillos se desprendieron y caí impotente al suelo, jadeando por aire. Alexander, ¿estás bien? Escuché una voz, amortiguado en la distancia. Bienvenido de nuevo. Dijo Andrés, sin sorprenderse en lo más mínimo. Lo vi. Dije entre respiraciones. ¿A quién? El chico.
Está vivo. ¿Dónde está? El centro, él está en el centro. Confundida, Maya miró a Andrés en busca de respuestas, pero ni siquiera él parecía seguro. ¿De qué está hablando? La verdad es que no tengo ni idea. Una vez que recuperé el aliento, Andrés y Maya me ayudaron a ponerme de pie. Me tomó un tiempo, pero lentamente comencé a sentirme como en casa, en mi propio cuerpo, como si la excursión a través de la carne no hubiera sido más que un sueño, pero dejando un conocimiento oculto que no estaba destinado a la humanidad. ¿Es esto lo que quisiste decir?, le pregunté a Andrés. ¿Esto es lo que viste en el enredo? Sacudió la cabeza. Lo que vi fue un mero vistazo en comparación contigo. Tú has sido elegido. ¿Elegido para qué?, pregunté, molesto por los constantes acertijos. No tengo la mínima idea. Ese es un viaje para que solo tú lo descubras. No estoy aquí para encontrarme a mí mismo, Andrés. Estoy aquí para salvar a ese niño. Yo lo vi. Sé dónde está. ¿Cómo es posible que lo hayas visto? No lo sé. Estas cosas me lo mostraron. Podía sentir todo mientras estaba conectado. Fue raro. ¿Y puedes llevarnos al centro? Claro, sé cómo llegar. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Vamos! Sin perder más tiempo empezamos a movernos. Con un mapa recién impreso del lugar, arraigado en mi propia mente, sabía cada giro y giro que teníamos que seguir para llegar a nuestro destino. Fue una caminata que tomaría horas, hasta profundidades extremas que tal vez no podríamos soportar, pero teníamos que intentarlo. Tomé la iniciativa, extrañamente energizado por la conexión que había sentido. Andrés estaba igual de emocionado caminando a mi lado, mientras que Maya se debilitaba, la primera en experimentar los signos de una mayor presión. ¿Por qué y cómo Andrés y yo pudimos soportarlo? Solo podía explicarse por los crecimientos fusionados en nuestros cuerpos. ¿Qué se sintió?, preguntó Andrés una vez que nos adelantamos a Maya. Fue extraño, dije, sin querer profundizar más en el tema. ¿Lo entiendes ahora? ¿Sabes qué es este lugar? Continuó. No me importa qué es este lugar. Todo lo que me importa es encontrar a ese chico y largarme de aquí. Andrés hizo una pausa, mirándome con una apariencia de sorpresa en sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso? ¿Hacer qué? Irte. Porque no creo que lo hagas. Creo que entiendes la importancia de este lugar. Y habiendo visto lo que viste, no hay vuelta atrás. Eres uno con este lugar, como yo. Aunque no podía entender lo que quería decir, entendí exactamente cómo se sentía. Desde que escapé de las garras del enredo, había perdido todo sentido del miedo del lugar en el que nos encontrábamos. Me sentía como en casa, como si finalmente existiera en un lugar al que pertenecía, pero era un sentimiento que no podía aceptar, y que tenía que dejar de lado si quería tener alguna posibilidad de salvar al niño. ¿Sabías lo que me sucedería cuando me dejaste conectarme con los zarcillos? ¿O simplemente dejaste que me atrape para ver qué pasaba? Ya sabes la respuesta a eso. Entonces, ¿por qué alejaste a Maya? Demonios, ¿por qué no dejaste que te atrape a ti? Porque Maya habría muerto, y yo no fui elegido. Pero tú ya lo sabías. ¿Por qué te esfuerzas tanto por negarte esto? ¿Por qué estás tan desesperado por irte? Antes de que pudiera responder a esa pregunta, intervino Maya. Sé que soy lenta, pero no soy sorda ni estúpida. Entonces, tengo que preguntar, ¿te has vuelto loco? ¿Quieres que nos quedemos aquí abajo? Andrés se volvió hacia ella, suspirando cuidadosamente antes de responder la pregunta. No te estoy pidiendo que te quedes, Maya. Y una vez que lleguemos al centro, tienes mi palabra, haré todo lo que esté a mi alcance para llevarte de vuelta a casa. Pero me quedo, y creo que Alexander lo hará también. ¿Habla en serio? Me preguntó Maya, señalando a Andrés. No sé lo que es. Pero no me quedaré en este paisaje infernal. Ahora deja de parlotear, no quiero oír una palabra más. Andrés levantó las manos en señal de derrota, manteniendo la boca cerrada.
Con la paz finalmente presente en la cueva, podríamos avanzar más hacia las profundidades. Mientras caminábamos, miraba mi indicador de profundidad, que contaba rápidamente hasta más de 150 metros. A esas profundidades, cualquier gas parecido al trimix habría causado una narcosis severa, lo que significaba que el gas que llenaba la cueva debía estar más cerca del helinox, pero como nuestras voces no adquirían el tono cómicamente alto, causado por la inhalación de helio, la composición seguía siendo desconocida, capaz de mantenernos vivos a pesar de la presión. Pero con Maya cada vez más débil, el viaje estaba tomando mucho más tiempo de lo estimado. El único lado positivo fue que nos dio tiempo para pensar y observar nuestro morboso entorno. Empecé a notar piezas de anatomía humana y animal esparcidas por las paredes. Ojos, oídos, órganos, vasos, todo aparentemente extraído como piezas de repuesto para la pared de la cueva. ¿Eso es un tanque de gasolina? Preguntó Maya cuando notó que un trozo de metal sobresalía de la pared, parcialmente sumergido debajo de la carne. Parece, pero es un modelo de hace varias décadas. 1974 para ser exactos. Intervino Andrés, señalando un texto escrito en un costado. Entonces, supongo que no somos los primeros aquí abajo. Pero espero que seamos los últimos. Dije, con la esperanza de terminar la discusión. Sigamos moviéndonos. Con el aumento de las profundidades, los crecimientos en la pared se hicieron más gruesos, cubriendo cada centímetro de la superficie visible. Estaban también bajo nuestros pies, y trataban periódicamente de atrapar a Maya, mientras que a Andrés y a mí no nos hacían nada. Nos habían integrado en el sistema simbiótico, reconocidos como parte de la cueva, pero Maya aún no se había conectado, un proceso al que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Esperen un momento. Pidió Maya, sin aliento. La presión la estaba afectando, un proceso que estaba tratando desesperadamente de combatir sin éxito. Se sentó en la parte menos densa de la cueva, tratando de recuperar el aliento mientras las enredaderas se extendían para agarrarla. ¿Qué tan lejos está el centro? Preguntó Andrés, mostrando una preocupación genuina por la condición de Maya. Este pasaje nos lleva directamente al centro. Solo quedan 15 minutos a pie. ¿Y ahí es donde encontraremos al niño? Preguntó Maya entre respiraciones. Sí. ¿Qué planeas hacer exactamente cuando lo encuentres? ¿Qué quieres decir? Quieres liberarlo, ¿verdad? ¿Cómo pretendes lograr eso? El chico se ha fusionado con la carne, llegando a un estado mucho más allá de lo que nos sucedió en el agua. Usaremos el cuchillo de Maya para soltarlo. Funcionó para nosotros. Andrés suspiró, no convencido por mi plan. No estoy seguro de poder dejarte hacer eso. ¿De qué diablos estás hablando? ¿De verdad no ves lo que es este lugar, después de todo este tiempo? Si liberas al niño sin un reemplazo, todo en estas cuevas morirá. Miré al hombre a los ojos, preguntándome si la última pizca de humanidad que tenía se había desvanecido de su alma. Si la cueva tiene que morir, pues así lo hará. Dije tan fríamente como pude. Maya luchó por volver a ponerse de pie, incómoda por la conversación. La dejé ponerse detrás de mí, preparándome para entrar en la cueva antes de que Andrés continuara con la discusión. No dejaré que lo hagas. Simplemente no puedo. Bueno, vete a la mierda, Andrés. Quédate todo el tiempo que quieras, pero vamos a salvar a ese niño y salir de aquí. Le di la espalda en señal de protesta y me adentré más en la cueva. Me aseguré de dejar que Maya avanzara un poco, pero cuando di mi primer paso hacia el pasaje más angosto, sentí un fuerte golpe en la parte posterior de mi cabeza. Caí al suelo, estaba aturdido por una herida recién formada en mi cabeza. Me di la vuelta en el suelo y me encontré con Andrés parado encima de mí, con un cuchillo en la mano. Pensé que habías dejado eso en la cueva. Dije, más sorprendido que asustado. David ya no necesitaba la suya, así que ahora tengo un repuesto. Reaccionando rápidamente, Maya se lanzó hacia Andrés y le dio un puñetazo en la cara. Aunque conectó, el puñetazo apenas lo movió. Él simplemente permaneció en su lugar mientras Maya lanzaba otro puñetazo, uno que hizo poco debido a su estado de debilidad.
No hay necesidad de eso. Dijo con calma, pero ella golpeó de nuevo, esta vez siendo bloqueada. Andrés agarró a Maya por el cuello y la empujó contra la pared de la cueva. Al hacer contacto, docenas de enredaderas comenzaron a envolverla, provocando que se hundiera en la pared hasta que solo se vio su cabeza. Ella luchó por liberarse, pero fue en vano. Relájate, Maya, no te harán daño. Me aseguré de eso. Prometí sacarte de aquí una vez que llegáramos al centro. Soy un hombre de palabra, no permitiré que nada aquí abajo te lastime. Pero no puedo dejar que Alexander destruya este lugar. Dejándola enredada en la pared, se acercó a mí, ahora empuñando su cuchillo con la intención de matarme. Se inclinó cerca de mi pecho, posando una rodilla a mi lado. Si este lugar muere... Comenzó, pero era una oración que no le dejé terminar. En lugar de eso, le di una patada en su rodilla debilitada, enviándolo instantáneamente al suelo. Todavía aturdido, me puse de pie, saltando encima de él para evitar que se levantara. Aunque era mucho más grande que yo, estaba demasiado dolorido para defenderse. Golpeándolo en la nariz, logré que soltara el cuchillo. Durante los siguientes segundos, rodamos por el suelo mientras yo intentaba tomar la delantera, pero una vez que el impacto del dolor se había disipado, Andrés rápidamente recuperó el control. Me dio un puñetazo en la cara un par de veces, antes de lanzarse por el cuchillo en el suelo. No quiero lastimarte, Alexander, pero lo haré si tengo que hacerlo. Dijo Andrés, apuntándome con el cuchillo. Cargué contra él de nuevo, agarrando su brazo. Traté de arrancarlo de sus manos, pero no lo conseguí. Última oportunidad. Gimió en la lucha, pero me negué a ceder. Empezó a empujar la navaja hacia mí, poco a poco, pero con seguridad, acercándolo centímetro a centímetro a mis tripas. Sentí que la hoja atravesaba el traje y cortaba mi piel. La adrenalina que corría por mis venas no fue suficiente para combatir el impacto de tener una pieza de metal atravesándome. Sentí que mi agarre en el brazo de Andrés se debilitaba, y al poco tiempo, caí sin fuerzas al suelo, incapaz de seguir luchando. Se cernió sobre mí, mientras presionaba contra mi herida, sintiendo el calor de mi propia sangre correr por mi abdomen mientras me desangraba lentamente. Yo no quería esto, pero no me dejaste otra opción. Vete a la mierda. Le respondí, usando lo poco que me quedaba de fuerza. Mi visión comenzó a nublarse y el dolor siguió empeorando. Sentí que el suelo debajo de mí comenzaba a moverse, pequeñas venas subían por mi cuerpo. Una fuerte conmoción recorrió mi cuerpo, cuando sentí que los apéndices se abrían paso en mi herida. Grité en agonía, pero junto con el dolor, sentí que algo extraño comenzaba a apoderarse de mí. Podía sentir la habitación a mi alrededor, todos y cada uno de los zarcillos. Esperé, casi deseando que Andrés terminara el trabajo cortándome la garganta, pero parecía congelado. ¿Qué diablos está pasando? Déjenme en paz, suéltenme. Gritó. Traté de enfocar mi visión, apenas viendo a Andrés siendo atrapado por los crecimientos en la cueva. Se envolvieron con fuerza alrededor de sus piernas, creciendo hacia arriba a velocidades impresionantes. En el camino se clavaron en su carne, haciéndolo gritar. Cayó de rodillas, permitiendo que más crecimientos se clavaran en su torso, desgarrándolo por dentro. Sus gritos se convirtieron en gárgaras cuando la sangre llenó sus pulmones, y en cuestión de segundos, quedó reducido a un montón de carne destrozada, fusionándose con las paredes de la cueva. Alexander. Escuché a Maya gritar, la pared a su alrededor se retrajo y fue liberada. Entonces los zarcillos se soltaron de mi herida, tirando silenciosamente hacia el suelo, dejándome con una herida abierta en mi abdomen. Me había salvado, incluso me había salvado la misma monstruosidad contra la que habíamos estado luchando, pero fue un rescate que sería de corta duración, ya que la sangre seguía derramándose por el suelo. Oh, Dios mío. Dijo Maya cuando se dio cuenta de lo grave de mi herida. No es nada. Ayúdame a levantarme. Tratando de ocultar el dolor que sentía, dejé que Maya me levantara. Ante nosotros yacía un desorden irreconocible de restos humanos que alguna vez había sido Andrés. Me incliné, murmurando algunas blasfemias mientras recogía el cuchillo cubierto de sangre. La cueva. ¿Por qué te salvó?
No lo sé. Pero tenemos que seguir moviéndonos. No está lejos, y no tenemos mucho tiempo. Débiles, pero reacios a rendirnos, avanzamos por el último conjunto de túneles hacia el corazón de la cueva. El pasaje serpenteaba y giraba, antes de finalmente terminar en una enorme cámara iluminada por miles de plantas resplandecientes. En el medio, se encontraba un gran monolito envuelto en carne, que palpitaba como un corazón que late. De su base colgaba el pequeño cuerpo de un niño pequeño, fusionado con la carne. Tan pronto como entramos, caí de rodillas, debilitado por la pérdida de sangre. Luché por volver a levantarme, notando que la conexión que una vez había sentido con la cueva, comenzaba a desvanecerse. En presencia de un ser nuevo, mucho más fuerte, estaba siendo descartado. ¿Está vivo? Preguntó Maya. Asentí, aunque parecía muerto. Había sentido su vida surgiendo a través de la carne. El problema era, ¿cómo liberarlo? ¿Ahora qué? Lo liberaremos. Mientras pronunciaba esas palabras, el suelo debajo de nosotros repentinamente cobró vida, envolviéndonos en un instante. Intentamos combatirlo, pero en nuestro estado colectivo y debilitado, no tuvimos ninguna oportunidad. Después de todo esto, habíamos llegado al final solo para ser neutralizados sin esfuerzo. No toques al niño. Retumbó una voz profunda a nuestro alrededor, como si las mismas paredes nos hubieran hablado. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Maya. Soy el guardián de este dominio. Ustedes no pertenecen aquí. Nos iremos, te lo prometo. Solo déjanos ir. ¿Dejarlos ir? Tú no tienes poder aquí. Pero tú eres diferente. Dijo el guardián, refiriéndose a mí. Has sido seleccionado, pero no lo entiendes. Si bien no podía entender lo que quería decir, cuanto más carne nos envolvía, más podía comenzar a sentir la piel de la cueva dentro de mi mente nuevamente. Su vasta inteligencia, sus emociones, sus recuerdos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, sonando sorprendentemente tranquilo. Este es el último bastión de la vida, explicó el guardián con total naturalidad. ¿Llamas a esto vida? Vi a todas las personas que han sido asesinadas. ¿Me echas la culpa? Tu débil concepto de la moralidad no servirá a tu causa aquí abajo. Esos muertos eran los sacrificios necesarios para mantener las profundidades tranquilas. De lo contrario, el mundo perecería. Requerimos su carne, requerimos su conocimiento. Las emociones dentro del ser eran extrañas. La mayoría de ellas no seguían conceptos conocidos por la humanidad. Y aunque las sensaciones me abrumaron, una emoción se destacó sobre todas. El miedo. ¿Por qué tienes miedo?, pregunté. Tememos a las luces. ¿Qué luces? ¿Te refieres a estas plantas? Tememos a las luces de las profundidades, las que aparecieron debajo de nosotros. Y pronto se levantarán. Un destello de la cámara inundada surgió en mi mente, lleno de esas luces azules que colgaban a cientos de metros debajo de nosotros. Incluso cuando estaba conectado a la carne, no podía acceder a esa región de la cueva, como si fuera una entidad separada del organismo. Pero ¿qué eran, y por qué el guardián los temía?, seguía siendo una pregunta sin respuesta. Pero con el tiempo acabándose y la vida escurriéndose lentamente de mi cuerpo, mis pensamientos se volvieron hacia el niño y cómo podíamos liberarlo. El guardián necesitaba un cuerpo adecuado para mantener vivo el lugar, como había dicho Andrés. Y cada vida tomada en nombre de la cueva, había sido para encontrar una lo suficientemente fuerte, como para sostener a esa entidad malévola de las profundidades. Aquellos que eran incompatibles solo habían sido absorbidos como piezas de repuesto, víctimas de una necesidad extrema disfrazada de maldad. Entonces me di cuenta de por qué la cueva me había salvado de Andrés, porque mi conexión con el sitio era compartible. Fui elegido. Al darme cuenta de eso, sentí que la carne se aflojaba a mi alrededor. Caí al suelo, libre, al igual que Maya. Ella jadeó por aire,
finalmente capaz de tomar una respiración profunda libre de las restricciones. ¿Por qué nos liberas? Pero era una pregunta cuya respuesta ya sabía. Miré al niño, sabiendo qué elección tenía que hacer. Alguien tenía que tomar su lugar, y esa persona solo podía ser yo. Si me entrego a la cueva, el niño se iría. Maya, necesito que saques al niño de aquí. Pero yo no... ¿Qué está pasando? Me quedaré yo en su lugar. ¿Estás loco? No puedes hacer eso. Es la única forma en que el guardián dejará ir al niño. Alguien tiene que llevarlo de vuelta a casa. Ni siquiera sé cómo volver a salir. No te preocupes por eso. Este lugar te mostrará el camino. Las lágrimas llenaron sus ojos, tanto de miedo como de tristeza. No puedo simplemente dejarte aquí. Hice un gesto a mi herida. No regresaría aunque quisiera. Al final, Andrés había obtenido exactamente lo que quería. Extendí la mano para abrazar a Maya, susurrando que estaría bien. Ella no respondió, solo se aferró a mí, con dudas. Por un momento, nos quedamos abrazados, antes de que el guardián hablara por última vez. Este lugar puede mantener tu mente, pero tu cuerpo perecerá. Date prisa, antes de que eso también se pierda. La carne se aflojó alrededor del niño, dejándolo caer sin fuerzas al suelo. Donde los zarcillos se habían fusionado, quedaban meras marcas. Estaba inconsciente, pero definitivamente vivo. Sintiendo que mi cuerpo se rendía bajo su propio peso, tropecé hacia el monolito carnoso, aferrándome a él, mientras le di a Maya una última mirada. Entonces me conecté, mi cuerpo se hundía lentamente en el organismo, me convertía en uno con él. Con eso, obtuve el control total. Podría abrir un camino de regreso a la entrada, y podría mantenerlos con vida mientras eran transportados a la superficie. Maya levantó al niño, mirándome a los ojos mientras mi cuerpo comenzaba a desintegrarse. En solo un minuto, la persona que una vez fui, se fusionaría con la cueva. Pero era algo que con gusto podía sacrificar, sabiendo que Maya y el niño regresarían a casa. Usando lo último de mi voz, le pedí a Maya que contara mi historia. Dejar que el mundo sepa que partes de mí aún existen, y dejar este lugar en paz. Después de todo, el mal cometido fue poco más que un acto de desesperación, para evitar que una amenaza mucho mayor emergiera de las profundidades. Aquellas luces a la que la cueva temía no debían ver nunca la luz del sol. Pero a pesar de que me quedo atrás para luchar contra un enemigo desconocido, tengo la sensación de que esta pesadilla no está lejos de terminar. Haré lo mejor que pueda, pero llegará un momento en que este lugar caerá. Y una vez que lo haga, sabrás que he fallado, y el mundo, tal como lo conoces, dejará de existir.